¿Has oído hablar de una historia increíble que involucra a un bebé en una cesta, un faraón poderoso y un mar que se abrió como si fuera una gran avenida? Bienvenido al fascinante mundo de Moisés y el Éxodo. Imagínate en una tierra antigua, donde el sol quema el desierto y las pirámides se yerguen majestuosas. Es allí donde nuestra historia comienza, en un tiempo en el que un bebé valiente fue colocado en una cesta de juncos y enviado río abajo, con el corazón de una madre lleno de esperanza. Este bebé creció para convertirse en uno de los líderes más importantes de todos los tiempos. Moisés, como se le llama, no fue solo un líder, sino también un liberador. Él condujo a su pueblo, los hebreos, en un viaje increíble hacia la libertad. Pero este viaje no fue fácil. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más emocionante. ¿Has imaginado alguna vez enfrentarte a un faraón terco que se niega a dejar partir a tu pueblo? Moisés se enfrentó exactamente a eso. Con valentía y determinación, desafió al poderoso faraón y demostró que la libertad es un derecho de todos. ¿Y el clímax de esta saga épica? Oh, es algo que te dejará sin aliento. Imagínate frente a un vasto mar, con las aguas agitadas bloqueando el camino hacia la libertad. Pero entonces, ocurre un milagro. Las aguas se separan, abriendo un camino seguro para que Moisés y su pueblo pasen al otro lado. Es una escena que parece sacada de un cuento de hadas, pero es realidad. Esta historia de coraje, fe y liberación nos enseña valiosas lecciones hasta el día de hoy. Moisés y el Éxodo nos recuerdan que, incluso ante los mayores desafíos, la esperanza y la determinación pueden abrir caminos donde antes solo veíamos obstáculos. Así que prepárate para embarcarte en esta increíble aventura, conocer la historia, pero antes deja tu like y suscríbete al canal para seguir adelante. Donde la libertad triunfa sobre la opresión y donde la fe mueve montañas, o en este caso, divide mares. ¿Recuerdas esa antigua historia de la Biblia? Se trata de un tipo llamado José, que era hijo de un señor llamado Jacob, también conocido como Israel. Un día, los hermanos de José sintieron mucha envidia de él, y lo vendieron como esclavo. Pero espera, no te entristezcas, porque las cosas mejoran. José termina en Egipto, donde vive un montón de aventuras y se convierte en un consejero muy importante del rey de allí, llamado Faraón. Es una historia llena de giros y lecciones geniales. ¿Y qué pasó después de que José y toda su pandilla murieron? Un nuevo grupo tomó el control en Egipto, y el gran rey que gobernaba allí no tenía ni idea de quién era José ni de las increíbles cosas que había hecho. Y esto cambió todo para los israelitas. Fue como un giro en su historia. El nuevo rey ni siquiera sabía sobre la familia de José y comenzó a tratar a los israelitas de manera muy desagradable, como mucho más duros. Así que, amigos míos, fue el comienzo de una etapa muy difícil para ellos, casi se convierte en esclavitud. Pero espera, la historia se pone emocionante. Es cuando aparece un tipo llamado Moisés, y lidera a la gente para conquistar su libertad. Es una historia llena de giros y emoción. ¿Sabes qué pasó después de que el nuevo rey llegó y tomó el mando en Egipto? Se puso un poco preocupado porque los israelitas estaban multiplicándose muy rápido, así que decidió esclavizarlos. Imagina qué molesto, ¿verdad? Y no solo eso, los hizo trabajar muy duro, como sin descanso. Era una presión total. El rey quería controlar a todos y mantener a los israelitas bajo su dominio. Fue un momento muy difícil para la gente de allí, pero la historia apenas comienza. Hay muchas cosas emocionantes por venir. Prepárate para conocer la historia, pero antes deja tu like y suscríbete al canal. ¿Por qué estaban pasando los israelitas por un mal momento? La gente en Egipto tenía miedo de que crecieran demasiado y se convirtieran en una amenaza para el reino, así que decidieron esclavizarlos. Imagina qué injusticia. Fue el comienzo de un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel en Egipto. Estaban sufriendo mucho, pero entonces entra en escena un tipo llamado Moisés. Él liderará a la gente en busca de la libertad. Es una emocionante aventura, llena de giros inesperados y luchas por la justicia. ¿Sabes por qué la gente de Israel seguía creciendo tanto, incluso con toda esa opresión en Egipto? No se rendían, no. A pesar de todas las dificultades, seguían multiplicándose y prosperando. Esto dejó a los egipcios con los pelos de punta.
Empezaron a temer perder el control, porque los israelitas se volvían cada vez más fuertes y numerosos. Imagina la confusión. Los egipcios pensaron que los israelitas estaban convirtiéndose en una amenaza para su dominio sobre el país. Entonces, el faraón y su pandilla decidieron apretar aún más el cerco, intentando frenar ese crecimiento. Fue un caos total. Esta disputa entre los israelitas creciendo y los egipcios temerosos dejó a todos en tensión. Y es esa tensión la que explotará en una gran aventura de liberación, cuando los israelitas logran escapar de Egipto, como narra el libro de Éxodo. Es una historia llena de acción y valentía. ¿Conoces la historia del nacimiento de Moisés? Mira qué cosa. El faraón de Egipto se preocupó mucho por los israelitas que estaban creciendo demasiado rápido, así que dio una orden terrible: mandó arrojar a todos los bebés varones al río Nilo. Pero la madre de Moisés no iba a permitir que eso le sucediera a su hijo, ¿verdad? Fue súper valiente. Ocultó al bebé durante 3 meses, y cuando ya no pudo hacerlo más, lo puso en una cestita y lo dejó en la orilla del río. La hermana de Moisés se quedó vigilando desde lejos para ver qué pasaría. La hija del faraón encontró al bebé mientras se bañaba en el río. Se conmovió mucho y decidió cuidarlo como si fuera su propio hijo, aunque fuera en contra de la orden de su propio padre. Así, Moisés creció como un príncipe de Egipto, pero sin que nadie supiera que en realidad era un israelita. Es una historia llena de emoción y aventura. La historia de cómo Moisés se convirtió en un héroe. Entonces, cuando era un bebé, Moisés corrió un gran peligro porque el faraón ordenó arrojar a todos los bebés hebreos al río. Pero su madre fue súper valiente y lo escondió en una cestita en el río. Y entonces la hija del faraón lo encontró allí y decidió cuidarlo como si fuera su propio hijo. Moisés creció como un príncipe de Egipto, con todos los lujos y la educación de la familia real. Pero mira qué sorpresa: cuando creció, descubrió que en realidad era hebreo. Imagina qué giro inesperado. Tal vez se enteró de esto por su madre biológica o por otras personas que contaron su historia. Y así es como comienza la historia de uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Es emocionante. Cuando Moisés descubrió que era hebreo, ¿todo cambió para él? De repente, se sintió más conectado con su pueblo y se sintió muy triste por la injusticia que estaban sufriendo a manos de los egipcios. Imagina nada más: Moisés descubrió que era un príncipe egipcio, pero también un hebreo. Era como si tuviera 2 identidades. Esta mezcla de sentimientos fue muy importante en su vida, porque ayudó a definir lo que haría después. La historia continúa en el libro de Éxodo. Moisés vio de cerca el sufrimiento de su pueblo y se enfureció tanto que terminó haciendo algo impulsivo y violento. Es una historia llena de giros y emocionantes aventuras. ¿Qué le pasó a Moisés? Un día, vio a un egipcio maltratando a un hebreo, y se enojó muchísimo. Imagina, sintió una mezcla de rabia y tristeza por su hermano y actuó por impulso, terminando peleando con el egipcio y bueno, las cosas no terminaron bien, terminó matando al tipo. Después de eso, Moisés sabía que estaba en problemas, así que decidió largarse. Huyó a una tierra llamada Madián, porque no quería enfrentarse a la ira del faraón y la gente de Egipto. Esta fue una decisión muy importante en su vida, porque a partir de entonces, dejó de ser un príncipe egipcio y comenzó un periodo de aventuras y reflexiones en el desierto. Esa acción impulsiva de Moisés va a tener un impacto enorme en su vida, ¿sabías? Va a moldear lo que va a hacer después y cómo va a liderar a los israelitas. Es una historia llena de giros y valentía. ¿Has oído hablar de aquella vez que Dios se apareció a Moisés? Fue increíble. Dios se mostró en una zarza ardiente que no se consumía. Imagina, una hoguera que no quema nada. Así es como Dios eligió a Moisés para liderar a los israelitas fuera de Egipto, donde estaban sufriendo mucho como esclavos. En este encuentro tan especial, Dios habló con Moisés y le dijo que estaría con él en toda esta aventura, ayudándole y dándole fuerzas para enfrentar cualquier desafío que surgiera en el camino. La zarza ardiente era como un símbolo muy poderoso de la presencia de Dios, y el llamado de Moisés para liderar a su pueblo fue un momento muy importante en la historia de los israelitas. Fue ahí donde comenzó la gran jornada de Moisés como líder,
llevando al pueblo lejos de la esclavitud y hacia la tierra que Dios les había prometido. Es una historia increíble de coraje y fe. ¿Qué pasó después de que Dios llamó a Moisés para liderar a los israelitas? Moisés estaba un poco nervioso y lleno de dudas, como, ¿podré realmente hacer todo esto? Dios no solo le dijo, Moisés, puedes hacerlo, sino que también dio algunos signos realmente increíbles para mostrar que estaba con él. Por ejemplo, convirtió el bastón de Moisés en una serpiente, luego su mano se volvió leprosa y volvió a la normalidad, e incluso convirtió el agua del Nilo en sangre. Fue asombroso. Estos signos eran como una varita mágica de Dios para mostrar que estaba con Moisés y que sí podría liderar al pueblo hacia la libertad. Y eso no era todo, estos signos también eran para convencer al faraón y a los israelitas de que Moisés había sido elegido por Dios. A pesar de las dudas, Dios le dio toda la fuerza y confianza que Moisés necesitaba para enfrentar los desafíos que vendrían. Es una historia llena de aventura y fe. ¿Moisés tenía una comunicación directa con Dios? Al principio, Moisés estaba un poco inseguro, pensando algo así como, ¿podré manejar todo esto? Pero mira qué genial, Dios le dijo, tranquilo, Moisés, estoy contigo todo el tiempo. Dios incluso realizó algunos signos asombrosos, como convertir el bastón de Moisés en una serpiente y luego volver a la normalidad, e incluso convertir el agua del río en sangre. Fue increíble. Estos signos eran como un gracias, Moisés, estamos juntos en esto, de Dios, mostrando que él estaba con él en esa misión. También era para convencer al pueblo de Israel y al faraón de que Moisés era la persona indicada. Esta conversación entre Moisés y Dios muestra que incluso cuando estamos inseguros, Dios está ahí para brindarnos fuerza y ayudarnos a hacer cosas increíbles. Es una historia de confianza y poder. ¿Has oído hablar del día en que Moisés y su hermano Aarón enfrentaron al faraón de Egipto? Fue como una escena de película. Ellos fueron allí, muy decididos, exigiendo la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés y Aarón estaban representando a Dios, ¿sabes? Fueron allí y le hablaron claro al faraón, diciéndole que Dios quería que el pueblo de Israel fuera liberado para adorarlo en el desierto. Fue como un mensaje directo de Dios, transmitido por estos dos. Este encuentro fue solo el comienzo de una gran aventura. Después de eso, muchas cosas sucedieron, hasta que finalmente los israelitas lograron su libertad de Egipto. Fue una batalla llena de coraje y determinación. Esta historia muestra cómo Moisés y Aarón fueron valientes, enfrentándose al faraón y todas las dificultades en el camino para cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabías que los israelitas pasaron por un montón de dificultades antes de poder salir de Egipto? Es verdad. Dios envió varias plagas para mostrar su poder y convencer al faraón de dejar partir al pueblo de Israel. Después de insistir mucho, el faraón finalmente dejó ir al pueblo, pero luego cambió de opinión y envió su ejército tras ellos. Entonces, los israelitas quedaron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Parecía que no tenían salida. Pero mira qué asombroso, Dios abrió el Mar Rojo como si fuera un camino, y los israelitas cruzaron a pie, sin ni siquiera mojarse. Fue un milagro increíble. Esta fue una jornada llena de desafíos, pero al final, los israelitas lograron su libertad, todo gracias a la intervención divina. Es una historia de fe y milagros. Imagina nada más, después de atravesar el Mar Rojo, los israelitas se embarcaron en una aventura por el desierto. Fue un viaje lleno de desafíos, pero ellos se mantuvieron firmes, siguiendo a Moisés y las instrucciones de Dios. Durante el camino, los israelitas pasaron por momentos difíciles, como quedarse sin agua y comida. A veces incluso se quejaban y dudaban de Moisés, preguntándose si sería mejor volver a Egipto. Pero mira qué increíble. Dios siempre cuidó de ellos, incluso cuando tenían miedo o estaban insatisfechos. Nunca los abandonó, mostrando que siempre estaba allí, fiel y amoroso. Este viaje no se trató solo de escapar de Egipto, fue un viaje espiritual hacia la libertad y las promesas de Dios. Es una historia que nos enseña sobre la fe, la valentía y la confianza. ¿Sabes qué hizo Dios cuando los israelitas tenían sed en el desierto? Transformó agua amarga en agua fresca y deliciosa. Y eso no fue todo.
Todos los días por la mañana aparecía maná, un alimento delicioso que sustentaba al pueblo de Israel. Fue como un supermercado en el desierto. Estos milagros muestran que Dios siempre estaba cuidando de los israelitas, incluso cuando se quejaban o dudaban. Es como si Él dijera: no se preocupen, estoy aquí con ustedes. La importancia de permanecer atento a las lecciones y narrativas presentadas. La historia de Moisés y el éxodo del pueblo de Israel ofrece profundas reflexiones sobre coraje, liderazgo y fe. Por lo tanto, te invito a reflexionar sobre los temas tratados y a compartir tus propias interpretaciones. No olvides dejar tu me gusta y compartir este vídeo para que más personas puedan inspirarse y aprender de esta historia milenaria. Mantente atento para más contenido inspirador próximamente.